Propuestas polémicas de los candidatos en relación al matrimonio homosexual. Gonzalo Feito. Así es, Juan José, tomamos asiento, por favor, porque ustedes saben que los candidatos se están refiriendo a ciertos temas que son muy sensibles para la población. Están haciendo sus promesas y estas son propuestas polémicas que han hecho cada uno de los candidatos en cada uno de sus sectores y también obedeciendo un poco a la génesis de los lugares. Tema por lo más polémico. Tema por lo polémico porque muchas personas deciden el voto. Frase polémica, propuesta polémica de Lawrence Goldberg, candidato independiente UDI. A ver. No soy partidario de avanzar hacia el matrimonio homosexual, sino de regular las uniones en torno a un acuerdo de vida en pareja. Llevar estas materias al ámbito constitucional no es lo apropiado. Lawrence Goldberg, precandidato presidencial. Ahí estamos revisando la frase de Lawrence Goldberg, precandidato presidencial 20 de abril de 2013, una frase muy fresquita. No soy partidario de avanzar hacia el matrimonio homosexual. ¿Qué quiere decir con esto, Facebook? Mira, según entiendo yo, que le gustaría, claro, como que no le molestan los homosexuales que se emparejen, pero sí que se casen. Lo que pasa es que hay ciertos derechos que hay una parte que tiene que ver más con la legislación y con los derechos que tú tienes como matrimonio. Por ejemplo, ser padre. Por ejemplo, poder adoptar en este caso. Los matrimonios, si tú ves los matrimonios, ellos podrían adoptar, porque se asume como que el matrimonio puede adoptar un hijo. Como en el caso de Argentina. No así los acuerdos de vida en común, en donde se establece que hay dos parejas. Hay derechos económicos. Y hay derechos que pero no de constituir familia. No de constituir familia. Y ese es el punto. Y ahí está, digamos, parado esto. Hay una reforma de la UDI que la presentó Claudia Noguera, María Angélica Cristo, Ramón Barro y Mónica Salaquet, donde se establece constitucionalmente que un menor solo tendría por padres a un hombre y a una mujer. O sea, no es garantía de nada. Un hombre no puede tener como padre o madre a una pareja homoparental, digamos, del mismo sexo. Pero ¿sabéis qué? A mí hay una cosa que me llama la atención y que me parece un poco, no sé si absurdo o egoísta, el pensar que hay parejas de homosexuales. De hecho, yo tengo amigos homosexuales casados y la verdad que son gente que mueren por entregarle amor a un hijo. Claro. Mueren por tener esa posibilidad. Con la dedicación que a veces parejas heterosexuales jamás lo harían. O muchos niños que tal vez están en hogares de papás que no los han podido o no han querido estar con ellos y tienen tantas ganas de hacer familia, y hacer familia cuando uno está en pareja es tener hijos. Claro, o sea que tú traspasar esto que tú sientes. Valores, entonces me parece súper egoísta para con estos niños que necesitan afecto, para con estas personas que quieren entregar amor. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué va a pasar? Porque me imagino que tiene que tener un fundamento que después alguien te diga, a ver, señor, ¿por qué usted piensa que esto no puede ser así? No, porque a lo mejor ellos pueden transmitir la homosexualidad y vamos a tener una cadena de homosexuales. ¿Pensarán eso? Yo creo que va por ahí. Son los argumentos. Sí. Bueno, desde que el hombre es hombre, frases como esta, desde que el hombre es hombre, la pareja, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y de ahí no se sale. ¿Qué pasa también cuando...? No es así. Bueno, pero esa, digamos, es la postura, digamos. Pero ¿qué pasa? Los niños igual tienen una mente súper frágil, son súper influenciables. Entonces, ¿qué pasa cuando sus papás son de un mismo sexo? También crecen viendo algo que sí está bien, y yo estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual y no tengo ni un problema con los homosexuales, al contrario, tengo muchos cercanos que lo son. Pero sí me pasa con los niños, que los encuentro tan frágiles que no sé si sea un tan buen ejemplo que crezcan ahí, viendo eso todo. ¿Qué pasa en el caso de los niños que crecen solo con mujeres? Un niño no un problema, que es homosexual cuando va grande, pero que sus papás son heterosexuales, su entorno es heterosexual y él se ve presionado a hacer algo que no es. Y está solo, y él está solo en ese escenario que plantea Felipe. Este niño está solo frente a esta sociedad que lo rodea heterosexual. En este caso, hijo, yo entiendo lo que tú decís, pero ¿sabéis qué? Y te lo llevo un poco a lo que decía Juanjo. Cuando uno dice los niños nacen en un hombre, mujer, matrimonio o pareja y todo. Pero cuando tú eres madre soltera, que es el caso de muchas mujeres, ¿cómo le explicáis a tu hijo que tenía un papá que nunca se quiso hacer cargo de ti? A mí me parece más terrible y más doloroso eso. Decirle a tu hijo, ¿sabéis qué? O se murió, o que no sé qué, o que cualquier historia, o decirle, ¿sabéis que en verdad fue, no sé, de una noche? Es más heavy a lo mejor. Acá tiene que ver con la discriminación de orientación sexual. Y pasó con el caso de la jueza Tala, que ella no podía criar a su hijo, estar con sus niñitas porque era lesbiana. Y
resulta que la Corte Internacional de Derechos Humanos desestimó el fallo que se ha hecho en Chile, dejándolo inválido porque no podía ser, digamos. O sea, ¿sabes, Gonzalo? En este caso yo creo que más que Lorenz o lo que piense él en su foro interno, a Lorenz Golo lo apoya la UDI. La UDI está ligada al pensamiento de la Iglesia Católica, por lo tanto, él no podría estar en favor de algo así. Pero ojo, él no está fuera de matrimonio, pero ojo, punto a favor, abre la puerta a estos acuerdos de vida. Se abre la puerta. Es mínimo, pero todavía no se hace. No sé, pero te digo, me parece que tiene que ser así. Pero todavía no está hecho. Pero hay una presión de la Iglesia Católica frente a esto. Sí, de los grupos conservadores que están detrás. Bueno, esta es la propuesta, y esta ha sido la propuesta más polémica en términos del sector de donde viene, que es la del candidato presidencial Andrés Alamán, que la hizo cuando era senador. Y esta es la frase de Andrés Alamán. Vamos mal hasta ahora. Vamos mal. El ADP rompe por una parte el inmovilismo de quienes quieren tapar el sol con un dedo y consideran que esta es una materia sobre la cual no se debe legislar, pero se alza como una alternativa muy distinta a la de los partidarios del matrimonio homosexual, que constituye una solución errada que no se condice con la tradición histórica de Chile y el pensamiento mayoritario del país. Andrés Alamán, precandidato presidencial. ¿Sabéis que está en la misma línea? ¿Sabéis que el problema es que mientras sigan viendo la homosexualidad como una deficiencia, como un problema, como algo que, digamos, perdió su rumbo, sí, claro, no vamos a llegar a ningún puerto y la verdad no es así. Se lo están endosando a la historia y se lo está pasando al pensamiento mayoritario del país. ¿Qué sabe él lo que piensa el país? Es un argumento absolutamente errado, porque en algún momento porque eso es confundir a la gente. También fue una tradición histórica hasta cierto momento. Exacto, y no lo vamos a respetar por eso. Claro, por supuesto. ¿Tú sabes qué? Quiero contarles algo súper cortito. Sí, yo tengo unos amigos que vivían fuera de Chile, son homosexuales y venían a vivirse a Chile. Y yo le conté a mi hija, tenía que explicarle porque íbamos a ir a una comida y todo el cuento, donde iban a presentarse ellos como hacia los amigos que no conocían. Entonces le digo, Emilia, él es tal, pero él tiene una pareja, su marido, pero también es hombre. Me dice, son gay. Pero, o sea, yo estaba así como buscando todos los argumentos para llegar así como una cosa, y ella me dice, mamá, son gay. Claro. Sí, le digo yo. Ya me dice, sí sé lo que es. Es que también en la generación que estamos ahora las cosas han cambiado mucho. Cero rollo, cero rollo. Aquí hay un tema que hay que valorar del candidato. Más allá de que sea de derecha o no, él abre la puerta a instalar esta realidad. Hay una realidad, cada día hay más homosexualidad, lesbiana en el mundo, y nosotros convivimos con ellos, yo no tengo ningún problema con ellos, me encantan, tengo muchos amigos gays, amigas lesbianas, pero efectivamente hay un momento en que ellos viven en pareja, hacen toda su vida juntos. Yo tengo un tío que pasó por eso, hizo toda su vida juntos, muere la pareja y resulta que él, que estuvo quedó sin nada, no tiene derecho a nada. Yo creo que no hay que haya más homosexuales, yo creo que ahora hay más gente que vive su sexualidad. Sí, claro. De una manera más libre, más espontánea, perdona, en el renacentismo, en toda esa época, perdona, y era mucho más abierto a nivel de rey y todo, era algo súper, por lo menos lo dice la historia, o salvo que nos estén engañando de alguna u otra manera. Pero a lo que apunto yo, lo que hizo tu hija, la manifestación que ella espontáneamente hizo, la realidad, eso tiene que ver con los valores que tú estás transmitiendo. O sea, quiere decir que efectivamente uno puede educar frente a eso y no imponer. Tal cual. ¿Cachai? Claro, pero tiene que ver con una realidad, Juan José. No tiene que ver con faltar el respeto ni nada. Es así, pero es educar, no es imponer, ¿cachai? O sea, y siguen siendo las mismas personas y tienen la misma importancia o trascendencia en su entorno que un hetero o un matrimonio hetero, o que no tienen nada. No hay porque yo digo este tema de los hijos, porque a mí me pasó que yo tenía una compañera de curso cuando chica y su mamá vivía con una amiga. ¿Ya? Y mi mamá sabía que la mamá de esta amiga era lesbiana, era su pareja. Y mi compañera pensó siempre que era una amiga con la que vivía su mamá. Y éramos vecinas. Hasta que un día, esta amiga mía encontró a su mamá en la cama con esta amiga con que vivía. Y para ella fue tan chocante que desde ahí, que yo debo haber tenido 14 años, me quedé con esto en la cabeza. De mi compañera con esta angustia. Yo me acuerdo de ella llorando en shock porque no lo podía creer. Claro, es que ahí quizá el problema fue que nunca le tocó el tema, no le traspasó su condición. Yo soy súper abierta de mente y no tengo ni un problema con el tema, pero eso me quedó tan marcado de parte de ella, que era mi amiga. Creo que hay que hacer la mentira o al menos el ocultar. Quizá hubiera sido lo mismo si ella hubiera descubierto que es adoptada. Quizá hubiera sido
sido el mismo shock, porque ahí va en el que le ocultaron eso y en un momento hay una verdad muy importante, o cualquier niño que pilla a sus papás en un acto sexual, cuando el tema no se toca dentro de la familia, le va a parecer como que está matando a la mamá. Claro, también debería haber un instructivo, me imagino que lo hay, o un asesoramiento o una orientación a las parejas homoparentales que se les debe enseñar cómo criar hijos, cómo explicarles, cómo contarle un poco el tema. Y en realidad todo eso de educación, tomarte el tiempo. Y hay que explicarlo porque hay una gran parte de la sociedad que te dice cómo deben ser las cosas y a veces no siempre son así, punto. Esta es la postura del candidato por la democracia cristiana, cada día más solo en la democracia cristiana, Claudio Rego. Algo de luz, por favor. Yo creo, al igual que la mayoría de los chilenos, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Este es un tema que viene desde antes de la Iglesia Católica. Antes de Cristo, el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Claudio Rego, precandidato presidencial. Oye, ahí está, mira, ahí tiene la opinión del candidato demócrata cristiano, se entiende por el sector que viene, no por la juventud que tiene, porque debiera tener quizás una postura más contemporánea. Yo pensé. Yo creo que al igual que la mayoría de los chilenos, como si a todos los chilenos hubieran preguntado, como si no hubieran pensado. Claro, hubo... A mí no me han preguntado. Al igual que la mayoría de los chilenos, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Listo, no hay más discusión. Y ahí queda el tema. Cristo, o sea... No, se van a la historia y a argumentos tan rebuscados para decir algo que ellos piensan y que en su cabeza y en su formación está que no es correcto. Yo te digo que mi papá, que es un gallo que tiene 60 y algo años, muy joven, él también tenía un tema con la homosexualidad y súper heavy, y súper heavy en mala onda, así como los maricones, no sé qué, y una cosa así. Y mi hermana, me acuerdo perfecto en algún minuto. Yo tengo 4 hermanos puros hombres y mi hermana, me acuerdo en algún minuto, querían tener el pelo largo, pero mi papá era así como, no, que se de maricón y todo. Te morí hoy día, está tan evolucionado con el tema. Hoy día él se relaciona de una forma tan ad hoc con lo que él le toca vivir, con los hijos que tiene, que somos, imagínate, algunos tenemos amigos homosexuales y él tiene que participar en situaciones y tiene cero rollo. O sea, ha evolucionado ser homofóbico es muy retrógrado. O sea, ya no correcto. Ahora, a mí me parece que todos los caballeros que hemos visto sus propuestas son víctimas de la cultura. Y digo víctimas. Partidos. Exactamente. Y digo víctimas porque creo que su propuesta no tiene que ver con una falta a la moral ni a las buenas costumbres, digamos, darle un paso, digamos, de apertura a la homosexualidad, sino que por el contrario, finalmente es tratar de ser sectario, completamente prejuicioso, reducir incluso. Claro, porque hasta lo que yo sé, los homosexuales pagan la misma cantidad de impuestos que nosotros, no les dan la misma posibilidad que un ciudadano común. Tiene que ver con un tema de voto. Ellos tienen mucho menor campo de maniobra. Hay ciertas posturas que tienen que estar alineadas con la gente de esos sectores. No así, por ejemplo, sectores concertacionistas o socialistas que tienen mucho más amplitud frente al tema. Entonces tienen más margen. Yo conozco Rego, sé que es una víctima del partido. Muy bien intencionada, tuve un matrimonio con él bailando, no con él bailando, cada uno con su pareja. Pero yo creo que eso es cuando tú te intentas poner por sobre la sociedad. En el sentido de decir, yo creo que la gente no está preparada para eso. Yo creo que nadie quiere esto. Te subestiman. Subestimar un poco y quiero que... Mira, perdona. Una cosa muy pequeña. Tú diste en el clavo, Salfate, en decir en cómo se educa la situación. Uno, te aseguro que el ser humano nace sin la condición de decir que tiene, de entender que tiene que matar. Claro. Que es su condición de vida. Pero en ese caso igual existe, ponte tú, la milicia que educa para eso, para ir a la guerra, para enfrentarte a un ser humano y matarlo. Uno no nace con prejuicios respecto a los temas, te lo imponen culturalmente. Y estos son víctimas de él. La propuesta polémica, y a mi juicio una de las más que a mí me hace más sentido, Marco Enrique Ominami. Ya. Me gusta él. Un niño necesita amor y no necesariamente un matrimonio. Lo que importa es el fondo y no la forma de la familia. Estoy a favor del matrimonio igualitario porque creo en los mismos derechos con los mismos nombres. Creo en la fórmula padre-padre y madre-madre. No hay ningún estudio que demuestre que una familia homoparental sea más disfuncional que una pareja heterosexual. Marco Enrique Ominami, precandidato presidencial.
Ahí está, Marco Enrique Minami. Un llamado a la razón. Yo encuentro... Está basado en la lógica y no en los gustos personales ni en la educación sesgada. La primera frase me gusta a mí, me parece que tiene total relevancia con lo que en realidad importa. Un niño no alcanza a leer defecto. ¿Qué dice? Necesita amor y no necesariamente necesita un matrimonio. Eso es lo que yo decía antes cuando uno habla de las parejas, de los matrimonios, de padre y madre. Hay niños que lo crían los abuelos. Claro. O sea, ¿quién es un niño? Amor, protección y Hay algunas madres solteras que hacen un trabajo estupendo y padres solteros también. Y no hay nada que decir y crean grandes personas. Es como que yo te dijera, perdona, yo necesito ir al colegio y necesito que cuando me den algo o que me den una instrucción, tiene que haber un hombre y una mujer. En el caso no me puede criar solamente un hombre en algo así. El profesor de educación física tiene que ser un hombre y una mujer, porque si no quedo desequilibrado. No es así. Lo que pasa es que él pone el punto del amor, que los otros candidatos no habían hablado de eso. Habiendo amor, va a haber una buena crianza, va a haber una calidad de vida a partir del amor. Quiero saber lo que tú dices, porque mientras los otros hablan como políticos, Ominami habla como persona. Y por eso mi voto para él. Bueno, pero claro, ahí hay ciertos sectores que dicen, no, Ominami está en favor del matrimonio homosexual, yo no voto por él. Ay, no. Entonces, ahí hay un tema como... no se detiene a leer lo que está pasando ahí, porque es un mensaje con humanidad. Sí, claro, pero hay sectores que de por sí vienen chipeados en su cabeza. Yo conozco parientes que lo escuché el fin de semana, gente que decía, no, ese está a favor del matrimonio sexual, ese que yo no voy a votar por él. Y listo, nada más. ¿Por qué no? Gonzalo. ¿Qué le puede interferir la vida? Es súper egoísta. A mí me parece súper egoísta y siento que ese es el punto más lamentable de estas opciones de decidir que los chilenos no están preparados, los chilenos no quieren esto. O sea, ¿de qué chileno? De un círculo de gente el más cercano de ellos, de un grupo de gente que prefiere vivir en un matrimonio de mentira y que se cagan a la señora y una cosa tremenda, pero estamos casados y yo llego con la gorda del brazo. Se prohíben autodivorciarse por el hecho de la imagen. Y lo que va a pensar la gente, de verdad. Yo estoy contra ellos. Totalmente. Contra la mentira. Y por eso es tan buena la sección de Gonzalo, porque permite conocer a los candidatos y luego votar por lo que nos parece con un programa más allá de lo que nosotros creemos. Pero, exacto. Ahora, a este punto, hay que tratar de entender de lo que dicen es realmente lo que piensan, o lo que quieren es decir lo que los demás quieren escuchar, que es un problema político, pero... Candidata... Yo Rego porque baile con él. Candidata presidencial Michelle Bachelet, y esta es su frase y su propuesta. Vamos, Michelle, no te caigas. Sí, qué susto, no quiero escuchar nada. Creo que hay que avanzar y debatir sobre esto y que no hay un solo tipo de familia. Aquí no hay estereotipos. Aquí lo que importa son los distintos tipos de familia, donde hay afecto, redes de apoyo, y que todas esas familias deben ser consideradas. Sí, estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. Michelle Bachelet, precandidata presidencial. Mi voto sigue intacto por Michelle. Hoy también por la presidenta. Pero le gustó Minami también, pues al parecer. También le gustó Minami. Pero la señora ahí. A mí me parece que lo que dice la candidata presidencial Michelle es lo más sensato y es lo más lógico y es una realidad. Eso es lo que es la religión, religar. Claro, pues hay distintos tipos de familia. Y habla de todo lo que no habla de distintos tipos de familia. No se trata de desconocer la diferencia, sino que aceptar esa diferencia y permitirle ser familia. Así es. ¿Sabéis qué? Que lo que decían ustedes antes, como ya que las cosas sean más transparentes y que sean de verdad. Lo mismo que si adoptan un niño, que le digan desde chico que las condiciones son estas. Si los papás se dejan de querer o si pasa algo, que los niños se enfrentan a una verdad, es más fácil. No podemos olvidar, señoras y señores, no lo olvidemos ustedes, nosotros, que somos un país de doble estándar. Decimos una cosa en público y otra cosa en privado. Lo que yo digo en público, lo digo en privado. Esas fueron propuestas polémicas de candidatos de matrimonio homosexual.